Queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar ya en este penúltimo capítulo de la Carta a los Romanos y vamos, por lo tanto, pues acercándonos a su conclusión, a su final. Estamos viendo en ese capítulo precisamente que el apóstol Pablo es muy consciente de tener una gran misión, una gran tarea que él ha ido cumpliendo con fidelidad. Él es consciente de las dificultades que ha tenido que pagar, de los esfuerzos que ha tenido que hacer. Y como dice aquí, os escribí, en el capítulo 15:15, dice, pero os escribí en algunos puntos osadamente, con atrevimiento, como haciéndonos recordar por medio de la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Jesús, el Mesías, a los gentiles, ministrando como sacerdote el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. Él aquí está revelando lo que significa para él ser ministro de Jesús, el Mesías. Y esto, ser ministro a los gentiles. Es un momento que con toda libertad y sinceridad el apóstol descubre aquí, nos revela cuál era la misión que él tenía. Él es llamado también, en otros lugares, ministro a los gentiles. Su ministerio fue para los gentiles. Y hemos hablado de esto un poco en anteriores capítulos, de cómo el Señor Jesucristo, el Mesías, le había enviado para una tarea especial, sin olvidar que el Evangelio es para todos, sin olvidar que debe comunicar a todo el mundo las buenas nuevas de salvación. Él sabe que tiene una tarea muy particular. Ha sido llamado para predicar a los gentiles y lo hace con gozo, con alegría, porque dice que él ha ministrado como sacerdote el Evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y también, dice, también tengo motivo, pues, para gloriarme en Jesús el Mesías, en las cosas que se refieren a Dios. Quiere decir que es consciente de que puede dar gracias a Dios por el ministerio que él ha cumplido. Es un ministerio muy especial, el suyo. El Evangelio se ha de predicar a toda criatura. Ya lo dijo el propio Señor Jesucristo. Todos los apóstoles adoptaron ese mensaje y lo cumplieron, que el Evangelio era para todas las naciones, y entre esos, naturalmente, los propios judíos, pero también aquí los gentiles. Y la gloria del apóstol Pablo es que ha dedicado su vida principalmente a comunicar el Evangelio a los gentiles, aquellos que no eran de la estirpe de Abraham, que no eran de la carne y sangre de Abraham, de la familia de Abraham. Pero él aún así no despreció
a los gentiles. No los despreció porque sabía que los gentiles habían sido llamados de una manera particular y especial por el Señor para gozar y disfrutar de las promesas del Evangelio. Y por eso dice el versículo 15, estamos en el capítulo 15, versículo 15, dice: pero os escribí en algunos puntos osadamente, como haciéndoos recordar por medio de la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Jesús el Mesías, a los gentiles, ministrando como sacerdote el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. De manera que él está explicando aquí la naturaleza de su servicio. Otros apóstoles, de los 12 que habían, tuvieron una tarea diferente, una tarea diversa. Los demás apóstoles fueron, digamos, llamados a llevar el Evangelio también a gentiles, ciertamente, porque no hay nadie que tuviera una misión exclusivamente para gentiles o judíos, pero el apóstol Pablo aquí reconoce que su ministerio, su labor, tiene algo especial. Es una labor dirigida principalmente a los gentiles, de manera que pueda llegar a ellos por primera vez el mensaje de salvación que el Señor quiere esparcir por toda la tierra. Las gentes, los gentiles, a todas las gentes. Los apóstoles luego se dispersaron. De los 12 apóstoles, realmente el único que perseveró hasta el final como apóstol a los gentiles y con esa misión especial fue el apóstol Pablo. Los demás se dispersaron. Pedro iría en una dirección, Juan iría en otra, Santiago iría en otra, y así todos los demás se dispersaron según el Espíritu Santo les llevó y les guió. Pero el apóstol Pablo, sin rechazar a los gentiles, se dedicó tanto a judíos como a gentiles. Él se gloría aquí y se emociona cuando en el versículo 16 dice que la gracia que le fue, 15 y 16, que la gracia que le fue dada por Dios era para ser ministro de Jesús el Mesías a los gentiles, como sacerdote el Evangelio de Dios, ministrando como sacerdote el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. De manera que aquí tenemos algo que no hemos de confundir. El apóstol Pablo es un ministro a todas las gentes. Por lo tanto, incluye a los gentiles e incluye a los judíos. Le vemos ministrando a esos dos grandes bloques, a esas dos grandes ramas de la humanidad en aquel momento, que eran los judíos y los gentiles. Y él no encuentra contradicción. No encuentra contradicción. Ser ministro de Jesús el Mesías a los gentiles, versículo 16, ministrando como sacerdote el Evangelio de Dios,
para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. Hay aquí pues un entrecruzamiento de los judíos y de los gentiles. El apóstol tiene el privilegio de llevar el Evangelio a esos dos grandes grupos, que por cierto, durante mucho tiempo estuvieron de espaldas los unos a los otros. Estuvieron durante mucho tiempo sin hablarse, sin reconciliarse, incluso haciendo daño los unos a los otros, despreciando los unos a los otros. No olvidemos que judíos y gentiles fueron pueblos realmente enemigos durante mucho tiempo. Y eso ha sido una de las grandes tragedias en la historia de la humanidad, porque con esa actitud, con ese mal espíritu, era imposible comunicarles la verdad del Evangelio. Los judíos rechazaban el mensaje que les llegó principalmente a través de gentiles, porque el mismo apóstol Pablo, él declaró que dejaba su ministerio a los judíos y se marchaba a los gentiles. En vista de la resistencia y de la oposición que los de su propio pueblo, los judíos, ofrecían contra su ministerio, llega un momento en que él dice: bien, pues hemos terminado, me voy a los gentiles. Y el apóstol efectivamente llega un momento en que va a dedicar la mayor parte de su tiempo y de su vida a predicar a los gentiles, y los judíos quedan ahí como apartados. Pero esto no es una razón para olvidar el resto de los seres humanos. El apóstol, cuando dice me voy a los gentiles, no quiere decir que dé la espalda totalmente a su propio pueblo, el propio pueblo judío. Él ama a su pueblo, él quiere servir a su pueblo, él quiere ofrecer su vida por ese pueblo, y no renuncia a los privilegios. Él ya nos lo decía al principio de esta carta, lo vuelve a repetir en la carta a los Gálatas también. No renuncia a todos los beneficios y bendiciones que hay en ser judío. No es una cosa despreciativa ni negativa. El apóstol se siente orgulloso de ser judío, de la casa misma de Abraham, y dentro de todo ese grupo de profetas y de hombres de Dios que han esparcido el Evangelio o han esparcido la palabra de Dios y el testimonio a lo ancho y largo de la tierra. Pero en el versículo 7, estamos en el capítulo 15, 7, el apóstol pone una nota de atención. Dice: por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también el Mesías los aceptó, para gloria de Dios. Porque os digo que el Mesías llegó a ser ministro de la circuncisión
en favor de la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Fijaos vosotros qué palabras más acertadas. En una situación tan complicada que tiene que predicar el mismo Evangelio a dos grupos que no están en buenas relaciones, que más bien hay una enemistad profunda entre ellos. Pero él insiste en que se acepten los unos a los otros, como el Mesías también les aceptó para gloria de Dios. Fijaos, esto está hablando a los hermanos en Roma, donde hay, en la iglesia de Roma, judíos y gentiles. Es una comunidad mezclada. Y en esa comunidad mezclada es necesario tener paciencia, tener consideración, tener un amor sincero y verdadero, como dice él, para alcanzar una meta magnífica que es, dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Qué petición tan espiritual y tan llena de bondad. Él quiere que se entiendan. El Dios de la paciencia y de la consolación os conceda sentir lo mismo unos para con otros. Fijaos en esta expresión tan bonita, porque el apóstol está deseando ver la unidad de la Iglesia, que los hermanos, los que vienen de los judíos y los que vienen de los gentiles, sientan lo mismo, se amen unos a otros, colaboren, estén dispuestos a trabajar por la extensión del Evangelio, por las Escrituras. Y fue así, dice, como en el versículo 4, en la mitad, dice, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Fijaos en qué términos de bondad, de la ilusión que tiene el apóstol de ver a esos dos grandes bloques, judíos y gentiles, unidos, ¿verdad?, para confirmar la verdad de Dios y confirmar las promesas hechas a los padres, como dice al final del versículo 8. Y así llegar a la meta que él visualiza, que él desea, y es que todo esto es una obra que él está realizando para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Está algo así como, si lo podemos entender, el apóstol tiene una estrategia, él tiene una forma de decir las cosas y un plan en su mente para que judíos y gentiles no acaben rompiendo, separándose, incluso luchando unos contra otros. Esto es lo que hay en su corazón. Es un deseo muy profundo de unir a esos dos pueblos en la persona de Jesucristo. Que lo que haya común para los dos sea
Jesucristo es nuestro Señor, y los otros digan lo mismo. Amén, Jesucristo es nuestro Señor. Ese es el deseo profundo que hay en el corazón del apóstol, y está trabajando con unos y con otros. No fue fácil, porque leyendo sobre todo la carta a los Gálatas nos damos cuenta de que el apóstol sufrió mucho al ver la división. La división en la Iglesia puede ser por muchas causas, y la división en la Iglesia siempre es en perjuicio de la obra de Dios. En una división dentro de una congregación o dentro de un gran bloque de iglesias, una denominación grande, o una división entre hermanos dentro de una congregación, todo eso es un perjuicio para la obra de Dios. Nadie contribuye a edificar, nadie contribuye a fortalecer el grado de comunión en una iglesia o en un grupo en donde no hay tolerancia, donde no hay unanimidad, etc. Paciencia, todas estas virtudes que tienen que estar en un cristiano. Creo yo que aquí el apóstol se muestra preocupado cuando toca estos temas, porque lo que él quiere lo dice aquí en el versículo 9, dice: para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y exaltadle pueblos todos. Continúa así con estas expresiones tan extraordinarias del apóstol como para unir a estos hermanos, porque sabemos que en la historia de la Iglesia, lo mismo si miramos la Iglesia en su conjunto universal, como si miramos la Iglesia en un grupo local, lo peor que puede suceder a la Iglesia es su falta de entendimiento, su división. Naturalmente que la unidad esa es la meta, pero precisamente estos días vosotros habréis visto en la televisión, casi seguro, esa especie, digamos, de corriente que hay entre la Iglesia Católica Romana con su nuevo Papa y algunas iglesias protestantes. Y la idea de celebrar concilios y en fin, de lo que se llama el movimiento ecuménico, que está llegando a una altura ya importante y preocupante. Porque una cosa es lo que el apóstol está hablando. El apóstol está hablando aquí de amor, de paciencia, por supuesto de fidelidad a las Escrituras, de poner por encima de todas las cosas la obra de nuestro Señor Jesucristo, mientras que en los movimientos que otra vez se han despertado del ecumenismo, lo que ahora se está hablando es algo diferente.
No podemos confundir una cosa con otra. A primera vista el ecumenismo suena muy bien, porque ecumenismo significa universalidad, y lo que se intenta es que se aparten a un lado todas las diferencias y se insista en la unidad de las iglesias, pero no de esta unidad que habla el apóstol Pablo en el verdadero amor y en la verdad. El ecumenismo de hoy, que es una resurrección del ecumenismo de los años 60, 70, que fue una época de gran actividad ecumenista, ¿verdad?, por parte de la Iglesia Católica y por parte de algunas iglesias protestantes. Pero lo que hay ahora es mucho más intenso, y por eso también mucho más peligroso. Con lo cual yo no quiero decir que tenemos que tomar una actitud antiecuménica o anticatólica o antiortodoxa o algo así, porque el apóstol no habla de esas cosas, habla de la unidad en la verdad. El apóstol habla de la unidad en lo que es central, que es la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios, la fidelidad a la palabra de Dios, estar convencidos y seguros de que solamente hay un camino de redención, de que solo hay un redentor, no hay un redentor y una redentora, de que en definitiva la obra de Jesucristo es completa y ha llegado a su fin. Está todo hecho, y ahora solamente tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Señor. Pues bien, estas son palabras premonitorias, o sea, palabras anticipadas que el apóstol Pablo está escribiendo, porque él ve el peligro que hay aquí. Por un lado, no se puede descartar a los gentiles, no se les puede descartar, pero por otro lado, tampoco se puede dar a los judíos el privilegio exclusivo, el único, como si fueran ellos los únicos beneficiados. Tiene que ser los dos. Tiene que ser los dos. La obra de nuestro Señor Jesucristo es una obra hecha para que judíos y gentiles lleguen a reconocer que Jesucristo es el Mesías, que la salvación viene por Él, que en la resurrección de Jesucristo tenemos nuestra esperanza puesta. Y esto es lo que se le ve al apóstol en su forma de hablar y de expresarse, la preocupación que él tiene. No quiere que la Iglesia ande por un lado como iglesia de gentiles, por otro lado como iglesia de judíos. Como no quiere que haya otras divisiones, que él menciona también. Divisiones por causa de nacionalidad, por ejemplo. No es una cuestión de iglesia de los romanos o iglesia de los corintios. No es nada de todo eso. El apóstol está contemplando aquí la iglesia como la unidad perfecta de los que aman al Señor Jesucristo y esperan de Él esa salvación. En este final del capítulo 15 ya
Fijaos cómo él está hablando de ambos pueblos. Dice el versículo 10, y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y exaltadlo pueblos todos. Y otra vez dice Isaías: vendrá la raíz de Isaí el que se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles pondrán en él su esperanza. Fijaos la insistencia sobre los gentiles, porque él sabe que esta carta la van a leer gentiles y judíos. No quiere ofender a ninguno de los dos. No quiere decir que los unos son más que los otros, o tienen más preferencia, o más privilegios. No, todo esto concierne a toda la Iglesia universal. Y esto es lo que dice que yo mismo, hermanos míos, versículo 14, he sido persuadido acerca de vosotros, de que también vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y que sois también capaces de amonestaros los unos a los otros. Pero os escribí en algunos puntos osadamente, así como haciéndoos recordar, por medio de la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Jesús el Mesías a los gentiles, ministrando como sacerdote el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. La ofrenda de los gentiles quiere decir que el pueblo gentil en su totalidad va a constituir una ofrenda a Dios. Será también pueblo de Dios, porque esta era la discusión, esta era la polémica que había entre ellos. Es decir, que unos consideraban que ellos eran la ofrenda a Dios, y los otros que no, que eran ellos mismos. Es decir, la división causada por una idea de superioridad, Esto es como ocurre a veces en la sociedad civil, en que un pueblo, una región, un grupo, se siente superior a sus vecinos, se siente superior a otros. Y en el mundo en que vivimos, y de acuerdo con las Escrituras, todos somos hijos de Dios y también hijos de Adán y Eva. Y como somos hijos de Adán y Eva, estamos en pecado, y por tanto no hay superioridad de nadie. Ninguna religión es superior a otra, excepto, claro, la fe en Jesucristo. Pero no hay las diferencias sociales, étnicas, cualquier de cultura en general. Se nos está diciendo aquí que todos delante de Dios somos iguales, que por eso hay un juicio particular. Cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de lo que ha hecho. Por eso fijaos que es una tarea, la del apóstol Pablo, es una tarea inmensa. Se le nota con una cierta melancolía aquí, en esta forma de hablar, como a veces lamenta un poco, como que ha escrito con cierta dureza. Dice: pero os escribí en algunos puntos osadamente, o sea, con atrevimiento, como haciéndoos recordar por medio de la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Jesús el Mesías a los gentiles, ministrando como sacerdote el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable,
santificada por el Espíritu Santo. Bien, os recomiendo que leáis el resto hasta el final, el próximo domingo, si Dios quiere, o pronto. Si vamos a hablar de la visita del apóstol, ya anunciando su visita a Roma y su visita a España, que son dos ilusiones grandes que él tiene en su corazón. Él está escribiendo la carta antes de ir a Roma. Todo esto lo está diciendo antes de ir a Roma. Está preparando el camino, está instruyéndoles para que no les reciban como si fuera un pobre judío que no tiene nada que ver con la cultura romana, con la grandeza y el poder de los romanos. No, dice que está escribiendo esto porque desde hace muchos años tengo ferviente anhelo de ir a vosotros. Está pues con ese plan que tiene en su vida. Y bien, hermanos, vamos a dejar aquí hoy esto. Vamos a terminar, si Dios quiere, el capítulo 15 el próximo día ya, y entonces pues continuaremos hasta el final de la carta. Hemos visto cosas muy variadas. Ya sé que la carta a los romanos es la carta central y básica de todo el Nuevo Testamento. De las cartas de Pablo, por supuesto, pero es una carta que lo reúne todo y nos hace entender lo que es la universalidad de la Iglesia, lo que es el amor dentro de la congregación, de cada congregación en particular, de lo que es el servicio, de lo que es la igualdad ante Dios de todos los que invocan su nombre. Y de esa manera podemos también comunicar el Evangelio a las demás personas. Que el Señor os bendiga y el próximo día continuaremos, si Dios quiere.